¿Cómo detectar a la gente mala? Quédate en este video de principio a fin para que te des cuenta de qué tipo de persona está a tu alrededor. Recuerda que esta serie de videos está encaminada a tener este 8 de marzo del 2023 que sea uno muy diferente. El Día Internacional de la Mujer lo tenemos que celebrar desde un punto de vista muy distinto, desde una idiosincrasia muy distinta. Si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? Para que te notifiquen de la salida de nuevos videos, que esto será todos los días. Yo soy Tony Marton y comenzamos. ¿Cómo están mis queridos, mis queridas seres exitosos y exitosas? Yo estoy sumamente feliz de estar de nueva cuenta con todos ustedes, trayéndoles estrategias efectivas para que puedan cambiar su vida y que puedan dar un salto cuántico. Si aún no tienes tu libro Mi Nueva Vida, aquí en la descripción te dejo el link y te espero dentro de las páginas de este libro para que profundices en los estudios y sobre todo para que te atrevas a dar ese primer paso que la vida ya te está esperando con todo lo mejor. Si tú te crees merecedor de una mejor vida de la que llevas en este momento, ¿qué esperas? Da ese primer paso y este libro te va a ayudar a hacerlo. Vamos a empezar inmediatamente con la temática porque también esta de temática es muy extensa, así que voy a comenzar diciendo que a lo que me refiero de la gente mala es mala respecto a cómo está pensando, que posiblemente todas las bases que tenga su ideología en este punto, se deja llevar por los medios de comunicación, se deja llevar por fuentes que no están fundamentadas, por hablar muy ligeramente y sí dejar muy en claro que el hecho de que tengan una ideología que no se compatibilice con la tuya no quiere decir que sean este tipo de personas, que sean malas personas o que tengan este pensamiento mal, sino hay que también escuchar su punto de vista y hay que respetarlo. Nosotros nos vamos a constreñir precisamente a todas aquellas personas que son personas malas, pero porque se malinforman, porque tienen esta dialéctica, este discurso, esta narrativa muy ligera, que no tienen un trasfondo, que no analizan, que no leen y que se les hace muy sencillo vociferar muchas veces hasta en contra tuya. Y como te he dicho, sabes que esos comentarios no son en contra tuya, sino es el reflejo de estas personas, de la porquería de vida que llevan. Así que vamos a enfocarnos en este tipo de personas porque ahorita hay una cantidad enorme. Pero ¿de dónde viene todo? De las fuentes de donde adquieres esta información. Si tus fuentes son basadas en las noticias, en el chisme de la farándula, en la televisión propiamente, en estos canales que solamente contaminan a las personas, pues de entrada te puedo decir que ahí hay un punto de una persona mala. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nocividad. Porque yo, que soy actor, me ha tocado muchísimas veces ver que hay personas que actúan o que se hacen pasar precisamente por doctores, por psicólogos, que a veces te ponen para impresionar la cédula profesional abajo de su nombre cuando ni siquiera lo son, porque son compañeros míos de actuación, porque son también actores y están muy lejos de ser ginecólogos, de ser pediatras. Entonces ten muchísimo cuidado. Lo que más bien está atrás de ellos son las grandes farmacéuticas y intereses que tienen que ver únicamente por la cuestión económica, sin importar realmente el bienestar de las personas. Así que ten mucho cuidado con todo lo que ves. Otro punto también que he denotado de este tipo de personas malas es precisamente que no tienen una base por la cual ellos puedan sustentar lo que están diciendo. Escuché la otra vez que dijeron tal situación. Es que todo mundo dice tal situación. ¿Ya los identificaste? De eso también te tienes que separar, porque hablan de tal manera. Uno, puede ser que te quieran hacer ver algo que no estás haciendo para ellos, que es benéfico. Entonces te están induciendo por el mismo camino. Entonces, al generalizar, pierdes credibilidad. Cuando yo te hablo acerca de estudios, cuando te hablo de porcentajes, cuando te hablo realmente de cosas que yo puedo sustentar, de situaciones,
muy, muy, muy puntuales, es porque precisamente yo lo leí, porque yo te lo puedo sustentar, porque yo te puedo decir la fuente, más no te estoy vociferando y me estoy basando en las noticias que escucho en la televisión, porque al final de cuentas yo tampoco veo televisión, yo no veo noticias. Entonces, yo ya quité de mi radar toda esa maraña, toda esa nube gris que en algún punto de la vida sí me había afectado. Mi papá veía todo el día las noticias, mañana, tarde, noche. Eso sí, también era muy culto porque leía muchísimo y por ende es de que él tenía este criterio de decir, esto no me lo creo, esto sí me lo creo, esto lo voy a investigar, esto lo voy a leer. Entonces, hay que tener ese criterio, pero yo te aconsejo que mejor quites todos esos chismecitos de farándulas, que quites también de esos noticieros que están de tal manera manipulados que solamente quieren que escuches lo que a ellos les conviene. Nada más ponte a ver si están apoyando a ciertos partidos políticos, si están apoyando o no al presidente, porque esto no nada más es en México, es a nivel mundial. ¿A dónde, de qué corriente se está volviendo el periódico que estás leyendo, el noticiero que estás viendo? Nada más ponte a analizar eso, de quién hablan y de quién hablan bien y de quién hablan mal. Ya con eso te vas a poder dar cuenta de qué lado están, de que a favor de qué partido están. Y ya con eso vas a caer en cuenta de que al final del día todo es para el beneficio de alguien para la única persona que no es beneficioso es para ti mismo. De la misma manera en los chismes de la farándula mi papá muy bien decía, a nosotros qué nos importa, hijo, estar viendo eso. Y tiene toda la razón, que si ya se divorciaron, que si ya se pelearon, que si ya tienen nuevo novio, que si tienen nueva novia, que si sus preferencias sexuales, que si apareció en esta telenovela porque hizo un favor sexual. No es que no nos importe la sociedad, pero a nosotros qué nos importa todos esos chismes de farándula. Y precisamente también por ahí vamos a tornar esta dialéctica precisamente porque recuerda que estos videos están encaminados a tener un Día Internacional de la Mujer muy diferente en donde hagamos este frente en común, hombres y mujeres, y dejémonos ya de estar combatiendo entre nosotros mismos, en estar compitiendo entre hombres y mujeres, pero si se dan cuenta, de la misma manera, han hecho han hecho manifestaciones de tal modo en la televisión. Han hecho manifestaciones de que ahora vamos hombres contra mujeres y desde que estamos bien chavitos, de hecho. Por ende, ¿por qué te hablo de la televisión? De los recuerdos que yo tengo de cuando se veía la televisión en mi casa y cuando yo era muy chavito y por lo que te digo que nos la pasábamos escuchando las noticias, yo me sabía absolutamente todo lo que acontecía en el mundo por estar escuchando todo el día los noticieros. Bueno, cuando yo llegaba de la escuela, ¿verdad? Y empezaba yo a escuchar que mi papá estaba escuchando la radio, el noticiero, luego en la tarde el noticiero y luego en la noche, que era el más fuerte para cerrar el día, el noticiero. Así que, pues todo eso se tuvo que desprogramar también de mí, porque yo ya vivía en un caos que cualquier cosa yo podía opinar de política, de lo que fuera, pero era yo solamente una repetidora, no tenía ese nivel de conciencia a mi corta edad, precisamente para tener el criterio de mi papá. Pese a que mi papá también me decía, oye, ¿sabes qué, hijo? Esto no me late, esto sí, ¿sabes qué? Esto no le hagas caso. Lo platicamos mucho, eso sí, obviamente, pues mi fuente era mi papá. Y por ende de la responsabilidad de los padres de familia y de qué le estás enseñando a tus hijos y de qué manera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Pero bueno, regresando al punto, siempre fue esta lucha de hombres contra mujeres, niños contra niñas. Yo recuerdo desde las fiestas infantiles, desde cuando vas creciendo, no, es que hombres contra mujeres, sí. Pero ¿por qué? ¿Saben? O sea, la situación de jugar un fútbol, una cascarita en la calle, por ejemplo, mi hermana era la portera y yo siempre la quería tener de mi equipo y siempre estaba en mi equipo y yo siempre la jalaba a jugar con nosotros y no era de que no, es que por ser mujer, pues no, que ¿cómo la vas a poner de portera? No, sí, claro, por supuesto que sí, porque pese a que había toda esta cuestión machista y misógina, de la misma manera, yo con mi ideología, yo pensando, yo viendo a mi hermana como mi hermana, como
como mi compañera de equipo, como que por supuesto que iba a poder parar los goles, ¿sabes? O sea, ni en ningún momento yo pensé en cómo es mujer no, y cómo es mujer que no juegue con nosotros, ¿saben? Y también mis amigos de en ese momento de la colonia tampoco lo veían así, simple y sencillamente jugábamos y le daban precisamente su lugar porque mi hermana estaba más pequeña y por ende pues también tenían pues cierto cuidado con ella incluso, pero por el hecho de que estaba más pequeña, no por el hecho de que fuera mujer. Y entonces vamos subiendo en el tiempo y nos vamos dando cuenta que el hecho de contaminarte de la farándula, el contaminarte de los noticieros, el contaminarte de personas que están influyendo de una manera negativa. ¿Por qué? Porque están teniendo únicamente y poniendo jerárquicamente en número uno sus propias intenciones, su propósito encima del tuyo y te influyen de tal manera con una dialéctica y con una narrativa y con un discurso más erróneo apoyando causas que seguramente ni siquiera tú sabes si son las correctas o no, la manera en que se abordan o no, pero todo es por el sentido de pertenencia, por el sentirte identificado, identificada con algún punto de idiosincrasia o ideología, sin que tú vayas a hacer una investigación más profunda. Acuérdate, mi papá también me decía, no le creas todo a todos. En este caso, todo ponlo en tela de juicio y yo lo sigo haciendo. Por ende, es de que yo cuestiono muchísimo absolutamente todo lo que me pasa a mi alrededor. Y lo mismo te puedo decir que nadie tiene la verdad absoluta. Eso es lo que decía mi papá. Incluso ni yo, si lo quieres ver de esta manera. Pero yo te puedo fundamentar todo lo que te estoy diciendo. Yo te puedo decir las fuentes de donde la estoy sacando a fin de que yo me aparte de esa persona que no quiere ser, que es esa persona que vocifera, que habla muy ligero, que dicen por ahí que yo escuché que pasó esto. ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde lo leíste? Que dime, porque entonces ya pierdes credibilidad. Entonces ese tipo de personas, esas malas personas, no te hacen ningún bien para tu vida porque te contaminan, te confunden y por el hecho tú de que quieres pertenecer a cierto grupo, ahí vas y te modificas y empiezas a ensuciar tu esencia que ya hemos platicado, que se encuentra empolvada dentro de tu mismo ser y que una vez que tú la liberes, que salga a flote, que la limpies y que sea esa esencia brillosa, entonces ahí sí vas a comenzar tu transformación de vida respecto a que las personas no cambian, las personas no labran su mejor versión, sino que tu mejor versión vive dentro de ti, simple y sencillamente hay que liberarla y hay que desempolvarla para que entonces tú puedas tener esta transformación y eso es lo que dice mi libro Mi Nueva Vida. Hay un capítulo exprofeso que nos dedicamos al rescate precisamente de esa esencia como primer paso para que cambie tu vida. Entonces, por ende, desde que siempre te digo que nos vemos en las páginas del libro Mi Nueva Vida para que profundices este tema que es el primer escalafón para que empiece tu conversión. Y aunado, si tú lo empiezas a complementar con estos videos que son totalmente gratuitos para ti y que después te quieras ir a una mentoría conmigo, pues qué maravilloso, porque entonces yo voy a saber precisamente que tú estás interesado en cambiar, que estás interesado en evolucionar y esto es prácticamente el hecho de que no hay mejor inversión que hacerla en ti mismo, en ti misma, que realmente descubras qué hay en tu interior. Todo aquello que tú no sabes es lo que más te duele y por ende es de que yo te digo qué es lo que tú no sabes, qué es lo que no tienes en el radar para que lo tomes en cuenta y lo empieces a trabajar. De la misma manera te digo que esas personas que hablan de manera muy ligera y que tú con tal de pertenecer le entras sin profundizar más en la temática y pues llegas a un grupo aún mayor de personas que solamente tienen causas muy específicas que precisamente a lo mejor ni siquiera son causas de ellos que están conformados por algún partido político y tú ni siquiera te das cuenta y ahí vas peleando una causa que ni siquiera sabes el origen de ella, ni siquiera sabes cuál es. Entonces, este tipo de personas que te contaminan, que te hinchan la cabeza, que no te dejan ser, que no te dejan opinar, que solamente te saturan con su propia información y que piensan utilizarte como carne de cañón, como prácticamente kamikaze, programándote lo que ellos quieran para que te sumes a una lucha sin causa,
va a traer malas consecuencias para tu vida. El chiste es de que tú lo vayas identificando. Seguramente esas personas ni siquiera te escuchan, ni siquiera aceptan tus propuestas. Si tú ya te interesaste en el tema y empiezas a investigar y los empiezas a contraponer oye, ¿sabes qué? Yo investigué esto y creo que esta ideología no empata con lo que yo escuché y no te hacen caso, ya te puedes dar cuenta para dónde vas en este punto de tu vida, qué tan benéfico es tener a esas personas a tu lado, qué tan benéfico es que hayas tenido este sentido de pertenencia y que incluso hayas sacrificado tu propia esencia con tal de entrar a este grupo social. Entonces, cómo se va precisamente transformando y cómo se va denigrando respecto a una causa que puede ser maravillosa, y en este punto es precisamente la importancia de que tú determines si ese tipo de personas no te hacen nada bien para tu propia vida, para lo que tú piensas, porque entonces sucede que cuando llega el momento de hacer frente común, como yo lo decía, el que en este caso como voceros hombres queremos apoyar a las mujeres a que sigan progresando, a que sigan evolucionando en esta causa que llevan muchísimos años y que, como lo comenté en el video pasado, ya no voy a mencionar cuáles fueron las carencias de las mujeres, sino más bien las fortalezas que tenemos en este punto para ellas, porque entonces es como como escupirte, más bien para no poner un ejemplo violento, es como escupirte hacia arriba. Hay que ver, hay que festejar los logros de las mujeres. Pero si también las propias mujeres nos vamos a ir al origen y nos vamos a ir a otra vertiente de aquellas personas malas, como yo lo mencioné también en un video anterior. Si ustedes mujeres no se llevan bien entre ustedes, si ustedes mujeres les han generado una misma competencia entre ustedes, entre envidiar la ropa que traen puesto, en el colapso tal, si llegan vestidas con la misma ropa, que no tienen una amistad sincera entre ustedes y que mejor buscan a los hombres porque dicen que somos menos complicados. Y eso, a final de cuentas, es mi historia de vida. Yo he crecido escuchando que las mujeres no tienen amigos, amigas, mujeres, porque no congenian, porque no empatan, o si tienen una o dos y las demás son puros hombres. Porque a final de cuentas, cuando tú eres hombre y de repente una de tus novias te presenta a sus amigos y son puros hombres, dices, órale, pues sí se hace extraño, porque tú te pones a ver como hombre en aquellos años y te das cuenta que a lo mejor todos tus amigos son hombres también, ¿no? y posiblemente tengas una o dos mujeres, pero de repente hay un punto en el que tienes más amigas mujeres que amigos hombres. Entonces, es cuando te pones realmente a pensar cómo vas coartando y cómo ya no vas dando oportunidad. ¿Por qué? Porque también hay experiencias entre mujeres que por esta envidia, que ya les bajaron al novio, que siempre han vivido como con esta impotencia de estar a la sombra de otras, de siempre estar compitiendo, pero de una manera muy desleal. Creo que es momento de, como mi propuesta es formar un frente en común entre hombres y mujeres y vernos como compañeros de vida. Yo, otra propuesta para mí sería ver de qué manera tú puedes fortalecer una relación entre mujeres. Acuérdate que la vulnerabilidad es lo que te va a dar esa fortaleza. ¿Por qué no dejar a un lado toda esa serie de envidias? Dejar a un lado toda esta serie de competiciones entre ustedes, que porque a ver quién tiene el mejor novio, quién tiene la mejor ropa, quién gana más, y te barro, y te hago, y la cuestión yo lo veía cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Te caías mal con un chico, o sea, de hombre a hombre, y siquiera lo clásico, pues vamos a pegarnos, vamos aquí porque las palabras no importan, vamos a darnos de trompadas, ¿no? Y te ibas y te agarrabas a golpes y después ya eran tus hermanos. Me pasó a mí con unos chavos que me molestaron cuando entré a la prepa, y yo como también he sido, ya lo he platicado un poco, también muy impulsivo, muy visceral, que todo eso ya lo dejé atrás y me iba luego a la violencia. Precisamente yo me iba a los golpes. Entonces nos pegamos, nos suspendieron
Y cuando regresamos a la escuela ya éramos los más carnales del mundo, éramos los más hermanos. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres te guardan el rencor, te van acabando poco a poco entre ellas, te están molestando todos los días. Y yo me pongo a pensar toda esa energía que gastan o que más bien enfocan en molestar a esa mujer que te hizo cierta situación. En lugar de que hablar, lo arregles y lo sueltes, más bien tú canalizas esa energía como mujer en estarla molestando y hacerle ver o hacerle sentir un infierno en la tierra porque estás molesta y todos los días y sacando y estás resentida. Y lo peor es de que no te das cuenta que te haces daño a ti misma porque estás guardando rencores. Y acuérdate que somos seres psicosomáticos, el alma enferma a tu cuerpo. Entonces imagínate todos los rencores que vas despuntando y que vas guardando por años, porque a veces también sucede que hay estos reencuentros de generaciones y sigues tú enojada con esa persona que porque te bajó al novio. Entonces, ¿de qué se trata? Creo que una de las propuestas dentro de todas estas malas personas es que entre ustedes mismas deben de corregir, deben de ser más loables en cuanto a sus relaciones, en cuanto a su discurso, su dialéctica, su narrativa, que tengan respecto a otras mujeres, porque también son las mujeres las primeras que atacan a otras mujeres, que oye, qué vieja se ve, oye, que engordó muchísimo, qué bárbara. Y entre peor se vean entre ustedes, más gusto les da. Y eso creo que también hay que quitarlo, no creo, estoy muy convencido, porque el respeto inicia desde uno. Si tú no te respetas a ti mismo, ¿cómo vas a respetar a las mujeres a tu alrededor? Y esto solamente estoy hablando de conflictos entre mujeres, ya ni siquiera de hombres mujeres. Y por ende es de que si vamos a ser congruentes, si somos de primera instancia los mejores amigos de ustedes mujeres, porque no pueden estar con otras mujeres, porque su relación como amistad se ve vulnerada y se ve confrontada entre ustedes, entonces ¿por qué llega el punto que llegamos a la protesta para pedir mejores derechos de los que ya tienen ustedes? Y entonces hay ese odio contra los hombres. Si entonces somos los mejores amigos de toda la vida los hombres, y entonces ¿en qué punto es donde ya nos odian? No lo entiendo. Hay que ser congruentes también, mujeres, y échenos la mano para que tengamos este nuevo Día de la Mujer que sea maravilloso y que ya realmente nos quitemos de todas estas marañas y de situaciones que escapan al entendimiento del hombre. Así que les dejo esta reflexión, la cual espero que les sirva mucho para su día a día. Y les recuerdo que cambia tu día, cambia tu mente y comienza una nueva vida ya. También te recuerdo que no puedes dar lo que no tienes y no puedes recibir lo que no das. Nos vemos pronto, yo soy Tony Martos.